Buenas tardes, ingeniero Ricardo Núñez. A continuación le voy a dar mi aporte sobre los factores bióticos y abióticos y de cómo influyen en el ecosistema. Los factores bióticos en sí empezamos con los individuos, es decir, con las personas, e incluso también podría ser animales, pero en este caso empezaremos con las personas, el individuo. Como vemos en la fotografía es una persona, incluso realmente que se relaciona con el medio ambiente y aún así también incluso las personas, muchas veces una sola persona puede contaminar mucho, pero también puede cultivar e incluso cuidar a la naturaleza. En este caso podemos ver en espacios verdes a la persona, un solo individuo en espacios verdes, ya sea una fotografía de paseo o incluso en un parque, podemos ver al solo individuo. Continuando con la población, en este caso la población iría más también aquí por individuos de la misma especie los cuales conviven en un mismo lugar. En este caso podemos ver una ciudad, ya no sería un lugar verde, pero también podemos ver muchos individuos de la misma especie, que tal vez comparten creencias incluso del mismo país. Podemos ver también ahora la comunidad, la cual es cuando muchos individuos ya no solo de la misma especie, sino que se relacionan entre sí. En este caso sería personas e incluso animales, como vemos, personas y ovejitas en las fotografías. Unas personas y unas ovejitas. Incluso también personas con animales, ahí podemos ver también que sería una biocenosis entre unas personas y unos animales. También podemos decir un dicho paseo, muchas personas igualmente se relacionan con la naturaleza e incluso también con ellas mismas y muchos animales. También podemos ver que no solo se relacionan con el tipo verde, sino también con el agua y muchas otras cosas. Podría decirse que aquí mismo las personas en estos factores abióticos son estos organismos vivos, los cuales son animales, plantas u hongos, bacterias, no lo sabemos, incluso microorganismos, que podría decir el reino de la naturaleza, que hay mucha interacción entre ellos, incluso con los seres vivos, y estos conjuntos llamamos aquí una biocenosis, por así decirlo. Aquí podemos ver también a un grupo de personas que podría ser una comunidad o incluso una población, ya que son de la misma especie en un lugar verde, ahí interactuando con el ecosistema. Pero ¿cómo afecta esto directamente al ecosistema? Si bien es mucho, podría decirse que esto afecta muchas veces hasta negativamente las personas, incluso los animales, ya que consumimos y consumimos, pero muchas veces también lo que consumimos también lo devolvemos, a cual al morir, al descomponernos, incluso devolvemos esos nutrientes a la tierra. Y también aquí con los productores, en este caso ya son animales, perdón, son la naturaleza que produce organismos autótrofos que van produciendo, los cuales ya podríamos decir que mediante procesos, incluso con el sol y muchos otros factores que veremos un poco más adelante, pues ya interactúan y producen alimentos. Para esto, para los consumidores, los cuales son incluso animales, incluso hay varios tipos de consumidores, pero aquí veremos algunos primarios, los cuales son incluso aquí las ovejitas, los cuales están en las cuales ellas consumen el pasto, consumen incluso y después nosotros las consumimos a ellas, ya sea esto para ropa e incluso para alimentos. Incluso vemos aquí a las ovejitas en las fotografías y también a los conejitos, los cuales también son otro tipo de consumidores, pero incluso son también animales que también consumen lo que produce la tierra, por así decirlo, y nosotros después los consumimos de ellos siendo consumidores de otro nivel. Vamos con los factores abióticos. En sí, los factores abióticos son todos aquellos elementos de la naturaleza, ya sea física o química, que intervienen en el biotopo, en el ecosistema, en un ecosistema determinado. Pero en este la diferencia de los abióticos, de los bióticos, es que no tienen vida y, y aún así interactúan con los seres vivos, pero también pueden ser factores ya sea el clima, el agua, la luz o temperatura que vamos a ver después. Aquí vamos al clima. Aquí hay una fotografía repetida, pero podemos ver que en este es una tipo sierra, la cual hace frío. E incluso también eso afecta al cómo nos desarrollamos y cómo nos relacionamos, ya sea con más abrigos. Incluso los animales también podría decir que adaptándose a este tipo de clima. Vemos lluvias, también muchas lluvias. Y como vemos aquí otro animalito en las lluvias, también podríamos decir que esta lluvia también afecta al ecosistema, ya sea no solo a los animalitos, sino que también afecta de cómo se desarrolla
la producción, como vemos del pasto, se desarrolla la producción, incluso para el cultivo va desarrollando y se va haciendo un factor que influye muy directamente al cultivo, en este caso también. La temperatura también es otro factor, como vemos aquí, nuevamente la temperatura de tipo sierra que es frío. Entonces esto también influye en cómo nos desarrollamos, como dijimos anteriormente, en cómo los animales van adaptándose para poder soportar el frío e incluso el calor. Aquí vemos otra fotografía que esta vez en caso de personas, que es la playa, entonces es un tipo de calor. Las personas no llevan mucho ropa por el mismo tipo que es de calor y no se daría, entonces se daría mucho calor en este caso. Aquí vemos otra que esta fotografía es sacada de internet, por lo que, pero también representa el frío, por ejemplo en Alaska, en que aquí las personas van más abrigadas y es otro tipo de clima y también influye en cómo se desarrollan incluso los animales y las personas. La luz solar, que es la principal, como aquí vemos en la fotografía, la luz solar es la que da incluso la vida a estas partes. ¿Por qué? Porque incluso da la fotosíntesis para las plantas, para los productores, para nosotros la vitamina E incluso es más importante, podemos decirle que el más importante factor en este abiótico en este caso, ya que es muy importante en este caso para cada uno de nosotros. Podemos ver para que se desarrollen las plantas, incluso los animales, recibiendo vitamina E en nuestro caso. Eso sería mi aporte para los factores bióticos y abióticos. Gracias.